Buenos días, país. Buenos días. 7 de la mañana. Aquí estamos en este martes 20 de febrero, señores. 21 ya, perdón. 21 de febrero del 2023. Gracias por su fiel sintonía a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Wintelecom. Saludamos a aquellos amigos que están en sintonía con nosotros a través del canal 10 de Telecable Dominicano y aquellos que están también en sintonía a través del canal 647 de Amazon Fire TV y aquellos que están en sintonía a través de nuestras plataformas digitales de Su Mundo TV. Qué placer estar nuevamente, ¿verdad?, con cada uno de ustedes y sobre todo deseándoles que el Señor pues le llene de mucha paz y misericordia y sabiduría en este día. Marino y Pedro, igual les deseo a ustedes porque hay que vivir en sabiduría por cómo están las situaciones muy difícil en este país. Gracias. Buenos días, Lorena, Pedro Galán. Buenos días, amigas y amigos que nos dan el privilegio de cada mañana estar con nosotros. Ustedes que son los mejores están en Matutino Su Mundo, donde no ocultamos ni callamos la verdad, desde la República Dominicana para el mundo. Don Pedro Galán, ¿cómo anda todo, hermano? Buenos días, Marino Lorenz, amigas, amigos, muy buenos días. Gracias al Dios Todopoderoso por este bello y hermoso amanecer y a ustedes, gracias por esa fiel sintonía que cada mañana nos siguen en este matutino Su Mundo. Mira, Marino. ¿Será que hay aire de que se van para otro lugar? Aristide Victoria Jet, el de María Trinidad Sánchez, el de Nagua. Bueno, hay épocas que le dieron una posición jefe del comando de campaña y él dijo, ¿quién le dijo que yo quiero eso? Yo no acepto eso. No lo acepto. Tú sabes el trasfondo. Gracias. Porque es que hay un punto de migración ya, la gente sabe hacia dónde se están yendo. Entonces, parece que se soñaron que podía migrar hacia el Partido Verde de la Fuerza del Pueblo. Es para allá. Sí, la gente está mirando eso. Entonces, pues si es así, futuro senador. Pero le ha ido bien a muchos. Ay. Oye, ayer trascendió, tú sabes, entre los corredillos, que sigue el gobierno reuniéndose con presidentes de partidos políticos. Y en esa, te recuerda que la semana pasada no le entregaron lo que pidieron, Pedro. Algunos presidentes de partido pidieron un decreto y pidieron muchos empleos. Le dijeron que los decretos serán para el año que viene si es que ganan las elecciones de nuevo. ¿Y qué le dieron entonces? Bueno, hay algo, se cuenta que por ahí que hubieron una posturita de 3 millones en adelante, algunos, unos 10 empleos y las 300 raciones alimenticias, sí. Y la pena es que a esto le han dado menos que lo que le han dado a los alcaldes que se han ido, tú sabes, y menos que a Robertito. O sea, un presidente de partido que para apoyar al gobierno oficialista le dan menos que a un alcalde, entonces se está vendiendo barato. Bueno, digo yo, ¿no? Esto está complicado. Si te va a vender, véndete mejor, tú sabes. Pero esa es la realidad del transfugismo y del oportunismo político. Mira, no son oportunistas, Pedro. No. Tienen sentido de la oportunidad. Marino, pero hay otra cosa. El presidente Biden estuvo en Kiev, en Ucrania. Sí. Estuvo por allá de visita. Pero tú sabes lo que pasó antes de. Llamaron a Putin y le dijeron, oye, voy para allá, ¿eh? Le dijeron, sí. Voy, cuidado, ten cuidado. Sí. O sea, que eso fue avisado primero. Y Pedro, en libélulas en mi jardín, dice que buscaban a García Lorca en una fosa común de Granada. ¿Y saben dónde lo encontraron? Vivo en todas las bibliotecas del mundo. Así comienza, señores, Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo, y vamos a hacer conexión inmediata con nuestra estelar periodista Lorena Erasme. Adelante, Lorena, ¿qué nos tiene? Así es, de inmediato hacemos contacto en directo desde Lonamet. Allí se encuentra Karina Soto con las informaciones del tiempo para este martes en este matutino Su Mundo. Buenos días, Karina, ¿cómo está el clima? Buenos días.
El sistema de alta presión continuará limitando las lluvias en la mayor parte del país. Se mantiene un ambiente meteorológico con bajo contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre, originando por un amplio sistema de alta presión en el Océano Atlántico. Por lo tanto, en la mayor parte del país estarán las nubosidades dispersas y escasas precipitaciones, sin descartar que durante periodos matutinos y vespertinos el viento del este-noreste puede ocasionar algunas lluvias de carácter débil y aislada sobre las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Para el miércoles y el jueves no se esperan cambios significativos en el estado del tiempo, ya que seguiremos bajo la influencia de la masa de aire seca y estable, cubriendo nuestra área en general. En consecuencia, prevalecerá un ambiente soleado y con pocas lluvias. Si de presentarse algunas, solo serán localizadas y débiles, con ráfaga de vientos sobre el noreste, sureste y la cordillera central, producto de la ligera nubosidad que puede arrastrar el viento del este-noreste hacia el país. Las temperaturas estarán agradables de frescas por el viento del este-noreste y la época del año, especialmente en la madrugada y primeras horas del día, sobre todo en zonas de montañas y del valle del país. En cuanto a las condiciones marítimas, se mantienen las recomendaciones tanto en la costa caribeña como en la costa atlántica. Se les recomienda a los frágiles y pequeños embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 21, la máxima y la mínima entre 29 y 31. En resumen, el sistema de alta presión se mantendrá incidiendo en las condiciones del tiempo en las próximas 72 horas. Temperaturas agradables. Desde la Oficina Nacional de Meteorología les informó Karina Soto. Gracias, Karina, por las informaciones del tiempo para este martes en este Matutino Su Mundo. Iniciamos esta emisión de noticias en Higüey porque la jueza de la Oficina de Atención Permanente de la jurisdicción de la provincia de la Altagracia dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de la muerte de Esmeralda Riches, de 16 años. Nuestro compañero Martín Severino estuvo allí y nos amplía más. El profesor fue imputado por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y cumplirá la prisión en el Centro de Coerción y Rehabilitación de Anamuya, en el municipio de Higüey. Por el mismo caso, también recibió medida de coerción consistente en presentación periódica Rubiel Morillo Martínez, primo del imputado. Existe una cintila probatoria que de todas maneras nosotros esperamos fortalecer y conseguir lo que nosotros perseguimos. ¿Qué perseguimos? Perseguimos prisión para una persona que con todo conocimiento de causa manipuló a una menor, abusando de su autoridad sobre ella. La decisión tomada por el tribunal no agradó a los padres de Esmeralda, que al término de la audiencia se negaron a ofrecer declaraciones. ¿Cuál fue la decisión de la jueza en esta mañana? No podemos hablar nada ahora. Pero diga, ¿cuál fue la decisión de la jueza? Permiso. ¿Qué se decidió? Pau, permiso. Vayan al tribunal y pregúntenle al tribunal. ¿Qué se decidió? Usted como padre, este es el momento de seguir defendiendo a su hija. Julio Aquino, psicólogo del Centro de Coerción y Rehabilitación de Anamuya, consideró que se debe estar atento a los demás estudiantes y evitar la desinformación. Los psicólogos de ese lugar, de ese centro, deben estar atentos, también minimizar los comentarios. Por eso es bueno la información. Según el expediente acusatorio, el imputado podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión. Martín Severino, Noticias Su Mundo. El impartir clases de educación sexual en las aulas se hace necesario para la prevención de embarazos y violaciones en jóvenes. Así lo consideran los maestros y representantes de la sociedad civil. Nuestra compañera Yulisa Reyes nos amplía más sobre esta información. La educación sexual todavía es un tabú para muchos dominicanos, y más si se abordan estos temas delante de adolescentes. Maestros consideran que es vital que los estudiantes desde temprana edad registren la sexualidad como normal. Puede ser positivo para que los niños desde temprana edad puedan aprender a manejar la temática y no cometer errores
costosos en el futuro como lo que estamos viendo en la actualidad. Lo que hay que buscar la forma de cómo decirle las cosas a los niños, porque entonces se le dice la cosa a un niño como se le dice a un adulto. Consideran que incluir la materia en el currículum estudiantil aportaría a prolongar el inicio de la actividad sexual de los estudiantes. Nos estamos refiriendo precisamente a empoderar a los niños, como se dice actualmente, en aquellos conceptos que le hagan reconocimiento de su sexualidad. Y eso es algo consustancial y es favorecedor. El tema se contempla en la firma del Pacto Educativo, rubricado en el año 2002, pero a la fecha no se han priorizado en las aulas. Así lo aseguró la activista social María Teresa Cabrera. Uno de los compromisos que se asumieron en ese pacto es garantizar educación sexual integral desde los primeros años, desde la educación inicial. El problema que tenemos es que las autoridades nuestras no asumen su rol, el rol de garantizar derechos. Los profesionales consideran como positivo hablar de estos temas desde temprana edad, pero hay padres a favor y otros en contra. Hay que darle educación a los niños y a los adolescentes, porque si le dieras educación no estuvieran tantas adolescentes embarazadas, tantos niños huérfanos, tanta gente. Claro que tiene que tener educación. Hay mucha tecnología y los muchachos saben mucho, y que tú lo avances, peor todavía. Porque mira los casos que están pasando. Aunque se tornan de acuerdo con que sea impartida la materia, llaman a que, de materializarse, se coloquen verdaderos profesionales a suministrar las orientaciones a los alumnos a fin de evitar distorsiones sobre el tema. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Febrero aún no termina y 4 grandes casos levantaron las fibras de la población, dejando a cada uno de ellos un amargo sabor en una sociedad que vive atemorizada por la delincuencia. Nuestra compañera Diana Encarnación nos amplía más. Uno de estos casos ocurrió en una universidad de la provincia de Duarte. El joven Steven Alberto propinó una golpiza a otro estudiante identificado como Edgar Taveras, que se hizo viral en las redes sociales. Este episodio de violencia agregó un punto a la lista roja de febrero. Habría sido porque el agredido le habló mal a su novia. La muerte del jovencito Donali Martínez en las festividades del Carnaval de Santiago por el cabo de la policía Alejandro Castro Cruz, quien guarda prisión por el hecho, provocó que esa provincia se lanzara a las calles a protestar. Esta tragedia trascendió la ciudad de los 30 Caballeros. El país se indignó. En las redes sociales se colgaron diversos mensajes de solidaridad con la familia del menor y se repudió el accionar del agente policial. En los informativos se habló varios días de este tema. Mientras en el Cibao claman justicia por Donali Martínez, en el otro extremo, en la región este, muere Esmeralda Richis, de 16 años, una joven en plena juventud. Por el hecho, el Ministerio Público está imputando al profesor John Kelly Martínez y a su primo. La adolescente fue hallada muerta en el baño de su casa, ubicada en la otra banda, en el municipio de Higüey. Según los análisis del INASIF, Esmeralda fue sometida a una actividad sexual violenta que causó un sangrado que desencadenó en un shock hipovolémico. En febrero de 2023, mes del amor y la amistad, ha sucedido todo esto y un poco más. La pareja desaparecida del Distrito Municipal de La Guayiga, en Pedro Brán, tras varias semanas de búsqueda, sus cadáveres fueron hallados en descomposición en un pozo séptico en Los Alcarrizos. Por esta tragedia de sangre aún no hay ninguna persona detenida. Otro caso, no menos preocupante, fue el del limpiavidrio conocido como Cuatro Dedos, que protagonizó una escena reprochable. El país se enteró cuando la joven Georgina Musa denunció que fue agredida en la frente por una pedrada lanzada al cristal del vehículo que conducía por Cuatro Dedos. Tras el hecho fue detenido el hombre y puesto tras las rejas. Aún faltan días para que se concluya este mes, que va dejando una estela de dolor, luto e indignación. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. La Dirección de Titulación y la Administración del Faro a Colón anunciaron que harán un levantamiento con fines de sacar el título de propiedad del Faro a Colón, el cual no cuenta con ninguna documentación.
Para nadie es un secreto que el mismo Palacio Nacional no tenía títulos. Son propiedad del Estado, pero están en el aire. No tienen ninguna documentación que lo avale, que lo reconozca. Y en ese sentido el director Emérido Torres va a comenzar a partir de mañana la gestión de hacer esa investigación. La información que me da el gobernador es que no encontró ninguna documentación que avale que este Faro Colón tiene su título de propiedad. La obra de gran poder arquitectónico e histórico fue iniciada en 1986 y terminada en el año 92 para poder celebrar este mismo año los 500 años del descubrimiento y evangelización de América. Por otra parte, el Ministerio Público solicitó este lunes que sea condenado a 12 años de prisión el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, por su implicación en el caso de corrupción administrativa denominado Operación 13, además del decomiso de los bienes ocupados en el proceso. También pidió que sea condenado a 10 años William Rosario Ortiz y a 8 años a Eladio Batista y Edison Manuel Perdomo Peralta, mientras que a 5 años de prisión suspendida bajo reglas los acusados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago, Toribio Miguel Mejía y Rafael Mesas, estos últimos 6 quienes realizaron acuerdos con el Ministerio Público. A este caso también está vinculado el prófugo Leonidas Medina Arbelo, alias Nazaret, quien fue declarado en rebeldía a solicitud del Ministerio Público y es perseguido por las autoridades. La audiencia fue aplazada hasta este martes 21 de febrero, donde las partes continúan. Mientras, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este lunes la presentación del Libro Blanco de la Defensa de República Dominicana, un documento de política clave en que se expone el concepto de defensa del Estado dominicano. Los detalles lo tiene nuestro compañero Víctor Erasme. Durante la presentación del Libro Blanco de la Defensa de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader afirmó que se trata de un instrumento vivo que contribuirá a defender la nación y fortalecer la sociedad. Nos motiva, como concluye el Libro Blanco de la Defensa de la República Dominicana, a poner en marcha procesos conjuntos de estudios y cooperación mutua que permitan enfrentar de manera mancomunada estos nuevos retos y desafíos que se ciernen sobre las naciones. De su lado, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, manifestó que esta primera edición del Libro Blanco de la Defensa es fruto del trabajo arduo de un variado conjunto de académicos, expertos en temas de seguridad y defensa, tanto del país como del extranjero. Ahora, gracias a la voluntad política del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ponemos a disposición de la colectividad esta primera edición de tan significativo documento. El Libro Blanco de la Defensa fue propuesto para cada país por la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados Americanos, como una medida para el fomento de la confianza mutua entre las naciones de la región en el marco de la reformulación del sistema de seguridad hemisférica. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante en este segmento, tu salud, porque tu salud es importante. Hoy tenemos de invitada a la doctora Yana Cueto para hablarnos un poco de la diabetes, una enfermedad que cada vez que pasa más el tiempo, más común se hace. Antes la veíamos solamente en nuestros abuelos y ahora nos queda al lado. Doctora, bienvenida. Hola Brenda, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Buen día. Gracias por acompañarnos. Doctora, yo quiero que usted me hable sobre qué es la diabetes. Ok, la diabetes en sí es una condición crónica no transmisible, es decir, que no se pega. La diabetes es una condición crónica no transmisible que se caracteriza por que los pacientes tienen un nivel de azúcar en sangre no adecuado. Entonces, esto se da porque hay algunos, ¿cómo se dice? Para que se entienda así, como situaciones dentro del organismo que le predisponen a.
Esto puede ser una resistencia a la acción de una hormona que se llama insulina o la deficiencia de la misma. ¿Por qué es importante saber qué es insulina cuando hablamos de diabetes? Porque la insulina es la hormona de la vida. Entonces, sin insulina, definitivamente morimos. ¿Qué sucede? Morimos porque el azúcar en sangre más alta de lo normal es tóxica y puede conllevar a complicaciones graves. Entonces, la insulina lo que hace es que el azúcar que consumimos de la dieta la puede, a través de varios procesos en el metabolismo, convertir en energía. Por eso es tan importante que sepamos qué es la insulina cuando hablamos de diabetes, porque están directamente relacionadas. Wow, eso suena hasta bonito, que la insulina es la hormona de la vida. Eso anótenlo por ahí. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la diabetes? Ok, la diabetes como tal, pues la dividimos en varios tipos, pero a grosso modo se puede dividir en 4 tipos. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes que están asociadas ya a situaciones, vamos a decir, genéticas, y diabetes gestacional. Entonces, cada una va a tener su causa específica. En nuestra población y a nivel mundial, la diabetes más prevalente, o sea, el tipo de diabetes más prevalente es la diabetes tipo 2, que representa casi el 90% de los casos. Y las causas de estas es multifactorial. O sea, yo tengo factores genéticos de herencia que me predisponen, factores ambientales como son, por ejemplo, el tipo de alimentación, cultura que lleve el paciente, la actividad física que realice, la predisposición a tener trastornos en sus lípidos, la predisposición también a tener algún otro síndrome asociado al metabolismo, como síndrome de ovario poliquístico, etcétera, que se asocian a resistencia a la insulina. Entonces, se juntan todos estos factores de riesgo, se van sumando en un paciente con esta predisposición. El tabaquismo también es uno de los factores, ¿verdad? Y así pudiéramos enumerar muchos, que se van juntando, sumando, hasta que se presenta lo que se llama el debut de la diabetes, cuando ya, digámoslo así, el cuerpo, el páncreas que produce insulina, se encuentra en un estado, digamos que de estrés y debuta la enfermedad, que es cuando se empiezan a encontrar los niveles alterados de azúcar en sangre. Es interesante como incluso la doctora menciona la diabetes gestacional, que es la diabetes que ocurre durante un tiempo del embarazo, que se puede desarrollar. Y también hay enfermedades de las encías, enfermedades periodontales, o sea, de los tejidos que soportan los dientes, que pueden desarrollarse en el periodo de gestación del bebé. Por eso las mujeres embarazadas deben de acudir a sus médicos de cabecera, tanto a su diabetólogo y, aunque no padezca de diabetes, mantenerse haciendo controles con su doctor de cabecera y visitar al odontólogo para evitar estas afecciones. Yo quisiera saber, dentro de la diabetes, cuáles son los síntomas más comunes y cómo podemos detectar que estamos en presencia de una diabetes o supuestos o que nos puede dar diabetes. Bien, ya cuando se presentan síntomas de alteración de azúcar en sangre, muchas veces son inespecíficos. Hay pacientes que no presentan nada, es decir, que se mantienen por años con niveles de disglucemia, que es una alteración que puede ser leve o grave en el azúcar y no presentar síntomas. Ahora, cuando estos se presentan, pueden ir desde mareos, dolor de cabeza, síntomas así como inespecíficos. Ahora, al momento que yo tengo una sensación de sed constante, una que me hace tomar agua, que se llama polidipsia, y me hace ir mucho al baño, aumento la frecuencia urinaria de una manera, ¿verdad?, sobre lo que acostumbro, que se llama poliuria, o me estoy levantando mucho en la noche, que se llama nicturia, 5 veces, 6 veces levantarme en la noche al baño, cuestión que me altere el sueño, etcétera, también es un síntoma. Hay otros pacientes que pueden presentarse aún en el momento de debut con algunas complicaciones, por ejemplo, daño en sus nervios o alguna alteración, aunque sea aguda, que nosotros le decimos parestesias, que pueden ser sensaciones diferentes a nivel de la sensibilidad de sus miembros superiores o inferiores, que se pueden presentar como calambre, pullones, así lo describen los pacientes. Y esos son como los síntomas más patognomónicos, vamos a decir así. También la pérdida de peso súbita en un tiempo corto, sin yo estar intentando, sin yo estar haciendo ejercicio, ni estar llevando un plan de alimentación para controlar mi peso, y de repente perdí 40 libras en 2 meses. ¿Qué pasó? Eso me tiene que llamar la atención obligatoriamente y acudir entonces en ese caso a un doctor especialista en esta área, que sería el diabetólogo. Es increíble como muchos de esos síntomas son sumamente comunes y todas las personas lo pueden relacionar a todo menos a la diabetes. Entonces, creo que para los pacientes es un poco difícil llegar a la consulta del endocrinólogo o el diabetólogo para saber que padecen la enfermedad. Me imagino también que hay muchos pacientes que llegan a consulta hasta cerrados al diagnóstico.
Así es, realmente tenemos varias fases y la primera fase de cuando se diagnostica un paciente muchas veces es la negación. Y sucede también porque en la diabetes tenemos diferentes fases, o sea, el paciente puede cursar por un periodo que se llama prediabetes, donde los niveles de glicemia todavía no están lo suficientemente alterados, para que yo pueda diagnosticarlo como diabetes. Pero sí tener presente que si se presentan estos niveles entre 2 a 10 años y yo no hago nada, no hago ningún cambio del estilo de vida, el paciente muy probablemente me debute con diabetes. Entonces, lo que sucede también es que a nivel general no se indican las pruebas específicas. Normalmente cuando vamos al médico nos indican una glicemia en ayuna, que no necesariamente va a estar alterada a pesar de yo tener un trastorno en mi metabolismo a nivel del azúcar. Entonces, ¿qué es muy importante para la población? Estar atento a los factores de riesgo. Si yo soy una persona que tuve diabetes gestacional, como estábamos hablando, que estoy en obesidad o en sobrepeso, que tengo antecedentes familiares de diabetes, que me han dicho alguna vez, mira, tu glicemia está un poquito como en 100 o cerca de 100, tuve una glicemia alterada en ayunas o una glicemia alterada luego de alguna comida. Tengo familiares, por ejemplo, que también tienen problemas con los lípidos, y que hay hipertensión, problema cardiovascular en mi familia, ya tengo más de 35 años. Todas esas son cosas que me tienen que llamar la atención y a nuestra población tener una prevalencia importante de un 11 a un 13% de la población tiene diabetes o algún tipo de diabetes, prediabetes. Entonces, como es una enfermedad tan prevalente, sí es importante que estemos atentos a eso. Y entonces, aparte de que es una enfermedad importante y una enfermedad también que puede desarrollar otras enfermedades, como hablamos de que puede desarrollar enfermedades bucales en las encías, en los tejidos de soporte del diente, también puede ser la cabecera de algo que hablábamos anteriormente aquí, del síndrome metabólico, que es un conjunto de enfermedades que conllevan a que el paciente esté enfermo y gravemente, porque es resistencia a la insulina, obesidad, entre otros factores que desarrollan una afección importante. O sea, que es algo que hay que tomar nota y cada vez es más prevalente. Decía al principio que antes veíamos este tipo de afecciones como la diabetes, la hipertensión en nuestros abuelos y ahora después empezamos a ver lo más frecuente en nuestros padres y ahora es nuestro amigo que padece esa enfermedad. Entonces, ¿a qué se debe eso? Sí, mira, realmente sí hemos tenido un aumento como te digo, exponencial del diagnóstico de diabetes. Primero porque estamos tomando más medidas para el diagnóstico, pero también no podemos ignorar que nuestro estilo de vida, que tiende al sedentarismo, la composición de la alimentación moderna, ¿verdad?, del plato que llevamos modernamente, el consumo de alimentos ultraprocesados, y todo eso se ha venido sumando para que aparezca diabetes. Estamos hablando de diabetes tipo 2, ¿verdad? En grupos de poblaciones mucho más jóvenes. La obesidad infantil también ha aumentado su incidencia muchísimo. O sea, tenemos mucha más obesidad infantil. Y eso provoca, como decíamos, si la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes, pues me provoca que pueda debutar o el paciente diagnosticarse mucho más temprano. O sea que eso empieza desde la casa, desde que empezamos la crianza de los niños, de darle una buena alimentación, cambiar las meriendas de papita por darle una fruta y educar a los niños a una buena alimentación desde que son pequeños, porque ya sabemos entonces que puede con el tiempo desarrollarle otras afecciones. Y también yo creo que tiene que ver mucho como la conciencia que tenemos nosotros con la comida y la relación que desarrollamos con esa comida. Y hoy en día también hay mucho del fitness, del wellness, que entiendo también que tiene que ver con esa parte de los alimentos procesados. Es importante saber y conocer lo que nosotros comemos también. Entonces, ¿cuál sería la población más común hoy en día que padece de diabetes? Bueno, realmente la población sí más prevalente es mayor de 35 años, continúa siendo así. Ahora, dentro de la población infantil sí ha habido un aumento. Eso es para diabetes tipo 2. Para diabetes tipo 1 sí la prevalencia es mayor en jóvenes y niños, aunque se pudiera presentar luego en la vida por un tema de autoinmunidad, se puede presentar luego de los 50 años como un tipo de diabetes que se llama el latente del adulto, diabetes autoinmune latente del adulto. Pero en general sí sigue siendo las personas mayores de 35 años. Ok. ¿Y cómo nosotros podemos tratar esta enfermedad? ¿Cómo ustedes tratan al paciente una vez se le da un diagnóstico de diabetes? Bien, yo siempre le digo a los pacientes en consulta que el tratamiento de la diabetes es como una mesa que tiene 4 patas y si alguna pata está chueca o le falta un pedazo, la mesa va a estar coja, ¿verdad? Entonces el tratamiento de la diabetes se basa en una alimentación adecuada,
la realización de ejercicio de manera rutinaria, por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, un tratamiento farmacológico adecuado, individualizado para cada paciente, según sus factores de riesgo, según la condición en la que llegue. No es lo mismo un paciente que llegue con obesidad, un paciente que llegue normopeso, un paciente que ya llegue con una complicación renal, una complicación neuropática, no es lo mismo. Entonces el tratamiento farmacológico debe de ser guiado e individualizado, porque a mi tía le pongan una pastilla para la diabetes, me encontré el azúcar alta, no necesariamente me va a funcionar a mí. Entonces es la otra pata, el tratamiento farmacológico. Y la última pata es el manejo del estrés, porque aunque las emociones, y me gusta que en este espacio decirlo, las emociones no causan diabetes, no existe diabetes emocional, miren que no lo mencioné en los tipos de diabetes, pero sí el tema del manejo de la ansiedad y del manejo de mi estado de ánimo puede intervenir directamente con mis decisiones nutricionales y mi adherencia al tratamiento. Por eso es tan importante también la salud, el tema de la salud mental dentro de la diabetes, del manejo de la diabetes. Y realmente la salud mental es importante para todo, porque hasta para enfermedades bucales tomamos mucho en cuenta lo que es la salud mental, y tiendo también a referir a pacientes al psicólogo cuando lo veo necesario, porque entiendo que ya en estos momentos de estos años debemos de darle más importancia a lo que es la salud mental. Y es increíble cómo todo tiene que ver. O sea, yo siempre digo que el cuerpo es uno y hay que tratarlo como tal y darle importancia a todo, porque a veces los pacientes creen que solamente tienen que ir a un médico para detectar todos esos problemas que puedan tener, sin embargo, o que no hacen sus rutinas, sus consultas rutinarias y pasan años sin ir al doctor y por ende entonces tienen mayores complicaciones con el tiempo. Y doctora, mire, me ha pasado muchísimo en consulta que a veces llegan los pacientes y me dicen, yo tengo diabetes, pero estoy controlado. A mí me enseñaron en la universidad a no confiar en esa palabra, estoy controlado. Entonces yo siempre envío al paciente a hacerse análisis de rutina para saber si realmente está controlado. Incluso hoy en día tenemos una nueva clasificación de enfermedades periodontales que nos exige hacerle esos análisis para saber diagnosticar correctamente al paciente. Y cuando llegan los análisis, sorpresa, el paciente no está controlado. Y lo que me dicen es que tienen 2 años en un tratamiento con X pastilla y que no han vuelto a su doctor. Entonces, pasa mucho eso. ¿Por qué pasa? Y explíqueme qué pasa en ese lapso de 2 años en donde el paciente no va a su doctor, está bebiéndose su pastilla de que le indicó el doctor en un momento, pero ya no le está haciendo efecto. Excelente, Brenda. Mira, lo primero que debemos saber es que el propósito del tratamiento para la diabetes es que el paciente, a pesar de tener esta condición que le predispone a tener niveles altos de glicemia en sangre, no los tenga. Es decir, mi propósito como diabetóloga es que el paciente, a través del tratamiento y de las 4 pilares que hablamos, su azúcar se mantenga dentro de un rango que no sea peligroso para su salud. ¿Qué sucede? El seguimiento de la diabetes debe de ser de 3 a 6 meses si el paciente realmente está controlado. Si el paciente no está controlado, ya va a ser a criterio del médico cuando le vuelve a citar, hasta llegar a ese control y poder citar en 3 a 6 meses dependiendo de la condición. Cuando el paciente, que me pasa mucho también, abandona su seguimiento, la vida nos cambia mucho. Puede ser que hoy yo llevo un estilo de vida con un ejercicio, con un tema de una dieta, y en 6 meses no lo esté llevando así. Y eso va a incidir directamente en los niveles de glicemia del paciente. Entonces, a través de las etapas de la vida es importante uno ir a su diabetólogo porque puede necesitar un reajuste. Si en caso de que el paciente necesitara un reajuste y no se hiciese a tiempo, o sea, no se diera a tiempo, el paciente entonces va a presentar las complicaciones crónicas de la diabetes, que son por la toxicidad de la glucosa en sangre por mucho tiempo, que va a provocar, a grosso modo, ¿verdad?, problemas cardiovasculares, problemas en los riñones, problemas en los nervios directamente, problemas de la salud bucal, ¿verdad?, de todo lo que, como hablaba Brenda, que sí, tanto en las encías como en los dientes en sí. Y problemas también de disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres. Y lo triste es que muchas veces llegan, pie diabético también, que son las úlceras o lesiones en los pies que se pueden presentar secundario a esa falta de
bueno, muchas cosas realmente, pero entre no poder defenderte de los microorganismos del medio ambiente, un tema también en la cicatrización, todo eso se junta y se presenta una úlcera que muchas veces es difícil de tratar. Eso se suma con la neuropatía, que es la falta de sensibilidad que llega ahí. Entonces el paciente no se da cuenta que una piedrita entró en su zapatito, le hace una úlcera y llega con la úlcera muchas veces bastante infectada o ya con una infección que llegó al hueso, por decir algo así. Entonces el paciente llega con esa complicación y muchas veces, los ojos también, me faltó, súper importante, muchas veces el paciente ya llega con complicaciones importantes a la consulta que yo como diabetóloga no puedo echar para atrás. Sí podemos trabajar en que eso no se agrave, pero un paciente que me llegue con ceguera por diabetes, que es una de las causas prevenibles de ceguera, que para nosotros es como que, Dios mío, la gente no debe de quedar ciega por diabetes. Esto no debe pasar, porque si se lleva un buen tratamiento, eso no debe de pasar. Entonces, esas son las cosas que pueden suceder si el paciente se descuida en su seguimiento. Es increíble cómo la diabetes puede desarrollar tantas afecciones y tantos problemas de salud y aún así hay personas que lo dejan pasar por alto. Entonces es crear conciencia, concientizarnos de que tu salud es importante. Y doctora, por último me gustaría saber, ¿hay forma de prevenir la diabetes? Claro que sí. Si controlamos los factores de riesgo, como le decía, si me preocupo por tener un peso saludable, por practicar alguna actividad física que idealmente debe envolver resistencia, o sea, ejercicios de resistencia que me aumente mi masa muscular o que la mantenga, ¿verdad? Si me preocupo también por manejar el estrés, por estar atenta a esos estudios que me tocan a cierta edad. Si tengo factores de riesgo o antecedentes familiares, después de los 35 años debo chequear mi niveles de azúcar, debo hacerme ver por un especialista. Si tengo también algún otro trastorno metabólico que ya conocía, como hipotiroidismo, o algún otro trastorno de endocrinológico, también debo de, luego que voy cumpliendo mis añitos, hacerme ver el azúcar si no me la han visto. Porque, como te digo, es muy traicionera a veces, en el sentido de que no se presentan síntomas. El paciente puede andar con su glicemia en 400 por ahí y no siente nada. Entonces, eso es aún más peligroso que cuando se presentan los síntomas, porque el paciente puede confiarse, esa es la palabra. Entonces, lo normal en los rangos de glicemia. Muy importante. Lo normal, para yo decir que una persona no tiene diabetes, es que su glicemia en ayuno esté en 99 o menos. Eso es, ya ahí yo no pienso que tiene diagnóstico de diabetes. Una vez que está entre 100 y 126 en ayuna, pienso en prediabetes. O sea, tengo una alteración en ayuna que no es tan alta para decir que es diabetes, pero que sí no está normal. Y ya luego mayor de 126 en ayuna, bueno, sería hasta 125, ¿verdad? Mayor de 126 en ayuna, ya sí me habla de un fuerte sospecha de diagnóstico de diabetes. El diagnóstico se hace con 2 o más criterios de 4, que son la hemoglobina glicosilada mayor a 6.4, una glicemia en ayuna mayor de 126, una glicemia aleatoria, o sea, en cualquier momento cogí, me hice la glicemia mayor de 200, eso me tiene que llamar bastante la atención, y una glicemia luego de 2 horas de una prueba de tolerancia a la glucosa mayor de 200 también, y eso es diagnóstico de diabetes. Ok, excelente. Señores, vamos a seguir las recomendaciones de la doctora Yanna Cueto para que tengamos una buena salud y tomemos en cuenta de que la diabetes es algo que puede estar en tu vida y no te estás dando cuenta. Muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotros y para ustedes, gracias por su atención. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Hoy ha llegado el momento de conversar con nuestra invitada de esta día. Ella es la maestra María Teresa Cabrera, además de ser profesora, señores, una mujer intachable en lo que es la educación dominicana. Actualmente aspira a la presidencia. Buenos días, bienvenida maestra, qué placer tenerla por aquí. Gracias, muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Te imaginas? Sí. Una maestra, gastamos, mi amor. Una maestra como presidenta. Ay, así qué mujer nos garantizamos la educación. Y otras cosas también. Y la verdad es que la educación es la vía para la solución de muchos de los problemas que tenemos en el país. Así Teresa, precisamente ahora mismo el pueblo se está enfrentando a una situación tan difícil en la pérdida de valores, una currícula que hay que cambiarla y adaptarla a esta nueva época de la inteligencia artificial y hacer ese equilibrio está un poco difícil porque la gente se resiste al cambio.
¿Cómo tú ves desde tu perspectiva y tu vasta experiencia en tema de educación? Porque tú no solo has sido una educadora, una docente, digamos, de las aulas, sino que has sido una mujer que te ha preparado todo en trabajo popular, vinculada a los trabajos sociales mucho tiempo y también el trabajo político. ¿Cómo tú ves este panorama? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en el tema de la educación dominicana? Mira, el tema de la educación necesita una transformación, pero que trascienda los textos escritos. Porque nosotros hemos sido buenísimos diseñando programas, reformas, planificación. Hicimos el primer plan decenal, recuerda, fue una experiencia de participación muy amplia. De ahí derivó la reforma curricular de 1995, que teóricamente hizo una ruptura con la escuela tradicional. Pero eso no pasó del libro, eso no tuvo concreción en la vida cotidiana del sistema educativo. Entonces, el tema que nosotros tenemos es una incoherencia tan grande. Los rasgos esenciales que caracterizan el sistema político nuestro afecta a la educación. Por ejemplo, una característica que destaca en el sistema político nuestro es el clientelismo. Nosotros tenemos un Estado pensado para el clientelismo. Ese clientelismo afecta el sistema educativo, la lógica del sistema. Otro rasgo es el tema de la corrupción y la impunidad. Eso ha afectado el sistema educativo también. Yo creo que no hace falta poner ejemplo. La debilidad institucional que afecta también al sistema nuestro se traduce en perjuicio del sistema educativo, porque ¿qué cosa es la institucionalidad? Son las leyes y las normas, no es un edificio. Entonces, cuando no se puede cumplir con las normas que rigen una institución, hay un problema serio, porque tú puedes tener todo lo que tú quieras plantear en un marco normativo, en una ley, en un currículum, como este caso, que yo creo que en cualquier nación del mundo es el segundo documento más importante, por encima del currículum solo la Constitución de la República, ¿verdad? Entonces, la lógica con que se ha articulado el sistema nuestro no logra romper con esa lógica tradicional. Necesitamos una transformación profunda del sistema educativo, pero que no puede ser solo teórica. Porque cuando tú tomas la ley 6697 y vas al artículo 4 y 5 y te encuentras con la base filosófica de la educación, cuando comienza a plantear los fines, te eriza la piel. Es decir, ¿cuál es el tipo de ser humano que se plantea formar? Dice ahí un ser humano libre, óyeme, libre, democrático, con pensamiento crítico, que pueda apropiarse de la realidad en la que vive, interpelarla permanentemente con propósitos transformadores, que forme para la igualdad, para la justicia social, para la solidaridad, amante de su cultura, de su identidad, de su patria. Todo eso te dice. Ahora, no es suficiente que eso esté en ese artículo. Hace falta que en la vida cotidiana del sistema, la dinámica cotidiana, el comportamiento, las relaciones que se construyan, los enfoques metodológicos que se asuman, respondan a esa lógica. El cómo. El cómo hacer, porque son tres cuestiones que se vinculan básicamente. El tipo de ser humano que se quiere formar, cómo se va a formar y para qué se va a formar, para qué sociedad. Es decir, es ahí donde se resuelve, donde se define el destino de una nación, es en el sistema educativo. Entonces nosotros tenemos serias dificultades. Mira, el pacto
más reciente que se firma en educación fue el del 2014, 1 de abril del 2014. En el pacto educativo se hacen compromisos amplios y se establecen los actores responsables directos de, digamos, de gestionar la implementación de esos compromisos. Ahí está el compromiso de la educación sexual, por ejemplo, desde los primeros niveles, desde el nivel inicial. Pero eso no encuentra mano ni voluntad para aplicarlo. ¿La iglesia está opuesta a eso? Bueno, pero las iglesias se oponen. Y justamente yo creo que por eso no se imparte. Pero yo entiendo que las autoridades tienen que asumir su rol. Claro. Porque ¿quién es el que tiene que ser garante de los derechos? Es el Estado. Entonces, quienes gestionan el Estado tienen que colocarse a la altura de las circunstancias, tienen que cumplir con su responsabilidad. Las iglesias tienen todo el derecho a difundir las orientaciones y trabajar la filosofía que ellas tienen en sus templos. Y si las personas que van quieren seguir esas orientaciones porque lo deciden ellas, es una decisión. Pero el Estado tiene que ser garante del ejercicio de los derechos y el acceso a una educación integral, y una educación integral incluye una educación sexual también integral, que pueda convertirse en una especie de vacuna social contra los embarazos en adolescentes, contra las enfermedades de transmisión sexual que afectan a adolescentes, varones y hembras, que pueda ayudar a protegerse a niños y niñas de los abusos, que puedan generar una sinergia entre la familia, la escuela y la comunidad, que evite situaciones como, por ejemplo, la que acabamos de sufrir en la República Dominicana. Maestra, quiero hacerle una pregunta con relación, lamentablemente, al caso de Esmeralda Richies, partiendo de este caso, porque, por ejemplo, uno ha visto como que el sistema educativo ha cambiado, porque los tiempos han cambiado. Por ejemplo, ese respeto que yo le tenía anteriormente a un maestro, que era como un padre, ya se ha ido perdiendo. Por ejemplo, hemos visto estudiantes que violentan a los maestros, estudiantes, por ejemplo, que tienen ya un acercamiento diferente a los maestros, como fue en el caso de Esmeralda. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque o sea, hay como un desorden. Los muchachos mismos también se viven peleando, este tipo de confianza, salida del... O sea, yo no estoy entendiendo. No sé si es que yo me quedé en otra época o es que todo ha cambiado. Entonces, ahí mismo también, brevemente, ¿qué tiene el Ministerio de Educación? Que los ministros cuando pasan allí como que tienen como un aire de ser presidentes de la República. Cada ministro que pasan allí por el Ministerio de Educación, no sé, como que tiene como algo dulce el ministerio que le dice, ven, vamos a llevarte a la presidencia. Me gustaría saber su opinión. Bueno, a ver, primero por lo primero. La sociedad, la escuela está situada en un contexto social, político, cultural. La sociedad ha cambiado y hay que entender que estamos, digamos que el momento que vivimos, la época que vivimos, es un periodo en el que destacan como características relevantes el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el auge de la globalización neoliberal que ha agudizado problemas también globales, como la pobreza, la marginalidad, la violencia, el narcotráfico, la xenofobia, la discriminación, el racismo, el individualismo, el hedonismo, el consumismo, es decir, una cantidad de antivalores. Esa situación y por supuesto mucha exclusión y profundización de la desigualdad y la inequidad social. Todo ese contexto
condiciona la escuela, es decir, se refleja en la escuela. Y por eso también observamos esas manifestaciones de violencia, de irreverencia, si tú quieres, que se reflejan también allí. Hay también niveles de degradación, no solo ambiental, sino también ética, moral, y todo eso afecta y se va a reflejar en la escuela. Entonces, hay que plantearse una transformación del horizonte de la sociedad y desde esa lógica transformar la escuela, transformar el sistema educativo para pensar en la formación de un tipo de ser humano que responda a una aspiración de una sociedad que pueda vivir en un ambiente, digamos, más humanizante, porque hay un nivel de deshumanización muy fuerte. Es decir, antes, frente a un accidente, la gente iba a dar solidaridad al herido. Pero ahora tú te encuentras muchas personas que van a grabar o a robar. Incluso en un accidente de tránsito, y eso fue lamentable. La gente fueron a ver y usted no veía a nadie. A ver, a grabar, y algunos van a tratar de ver qué tiene que le puedan llevar. Es un reflejo de cuál es el nivel de situación que estamos viviendo y hace falta ponerle atención a esto. Y la educación es una vía para hacerlo. Porque cuando uno analiza la problemática con que nos encontramos en la vida cotidiana, mira, los problemas de el tráfico, es decir, las normas de tránsito no se quieren respetar. De repente se forma un tapón porque a alguien se le ocurrió que él va muy rápido y él tiene que llegar rápido. Entonces él toma el carril de los que van en la vía contraria. Y ahí se forma una cosa que hace que pasemos 3 horas. Eso es educación. El tema de las luces, el tema de reaccionar de manera tan violenta por cualquier cosa que se puede conversar. Si te rayaron el vehículo, tú te detienes, averiguas, te pones de acuerdo con la solución de ese problema que se genera, pero no tienes que tomar una pistola por eso, para matar a una persona. Es un tema de educación, porque hay que orar por esos motoristas. La conciencia ciudadana se forma, así como se forma la conciencia psicológica. Sí. El tema de los feminicidios, eso es un tema de educación y aquí no se quiere entender eso. Hay que educar desde temprana edad para la igualdad de género, para que los niños y niñas sepan que tienen los mismos derechos, que no hay uno que está por encima del otro, que son 2 seres humanos con dignidad, que debe ser respetada, y la única diferencia es el sexo. Eso es todo, pero eso es educación. El problema de los embarazos en adolescentes también. Todo este tema del desparpajo con el tratamiento de la sexualidad. Eso se educa y hay mucha distorsión porque se dice que entonces si se da educación sexual, los adolescentes van a comenzar las relaciones sexuales a más temprana edad. Lo que demuestran todas las investigaciones es lo contrario, que en la medida en que los adolescentes y jóvenes tienen acceso a una adecuada educación sexual, inician más tarde la sexualidad. Entonces es al revés, pero también el tema de la convivencia con la naturaleza, reconocer que nosotros los humanos no somos los únicos que habitamos el planeta y que necesitamos convivir armónicamente con la naturaleza para la sobrevivencia, la sostenibilidad del ecosistema. Eso es un tema de educación, el tema de valorar lo propio, la identidad, la cultura propia, pero reconocer que hay otras
cultura, es decir, reconocer lo diferente, celebrar la diversidad, no andar discriminando a la gente porque sea diferente a mí o porque piense distinto a mí. Entonces, el tema de la educación es fundamental. La ética. La ética es un tema de la formación humana, de la formación del ser humano. Por lo tanto, yo creo que hace falta entender que estamos viviendo en una época totalmente diferente a aquella en la que nosotros crecimos. Tenemos que prepararnos para entender cómo trabajar con la generación de hoy. El sistema educativo también tiene que plantearse, abordar incluso todo el tema de la concepción del aprendizaje, las estrategias, la metodología, porque la generación de alumnos y alumnas de hoy aprenden de forma distinta a como lo hicimos nosotros. Pero también esta época reclama la personalidad del hombre y la mujer muy diferente a aquella época en la que nosotros nos formamos y fuimos a la escuela. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que responder a ese desafío. El desarrollo de la ciencia y la tecnología reclama otro ser humano, otra personalidad. Es mucho más exigente con la educación, reclama una educación que prepare para los desafíos de la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Maestra. El Ministerio de Educación, escúcheme Pedro, que le pregunté qué tiene, que quieren los ministros que pasan a aspirar a la presidencia. Bueno, yo con un proyecto en la mano. Mira, yo pienso que efectivamente hemos tenido varios ministros que han aspirado a la presidencia. Yo pienso que tiene que ver con uno de los rasgos del sistema político que yo decía ahorita que afecta el sistema educativo, que es la lógica clientelar. Se entiende que esa es una nómina amplia que puede permitir la construcción de base social para sustentar proyectos y se ha utilizado, se ha pretendido eso. Entonces, ese es un tema que también desafía, porque la gente tiene derecho a aspirar, a pensar en un proyecto político. Lo que me parece que no es adecuado es pensar construirlo sobre la base de una institución que tiene una misión muy distinta a la de ser soporte para la construcción de base social para candidaturas partidarias. Maestra, ¿y fue ese sistema neoliberal de lo que usted habla que sacó realmente del sistema educativo lo que es la moral, la ética de lo que usted habla? Y la filosofía. Y la filosofía. Y creo también que nuestros gobernantes están jugando como a ver cuál es más moralista, cuál es más conservador que el otro. Y no enfrentan realmente lo que es la realidad. Sí, yo creo que es una actitud de mucha irresponsabilidad que caracteriza a la clase política nuestra tradicional. Ahora mismo la competencia es a cuál es más conservador. Sí. Y juegan con esto y por lo tanto evaden una responsabilidad que como gestores del Estado, como administradores del Estado, han tenido. Y prefieren jugar a la simulación. Pero en ese juego se impone en una dinámica de falta de seriedad en la conversación política, porque fíjese usted que en las campañas electorales se comprometen. Por ejemplo, con el tema de las demandas de las mujeres, los partidos se comprometen en las campañas electorales, pero una vez asumen el poder, hacen una jugada. Sí, yo lo apoyo, pero entonces eso tiene que ser una decisión libre, yo no puedo bajarle línea. Danilo Medina apoyaba las tres causales, por ejemplo, y devolvió el código muchas veces. Pero tenía mayoría en el Congreso y a final de cuentas no la aprobaron. Para otras cosas esas mayorías se utilizan y no fallan. Entonces yo creo que es tiempo
de poner cada cosa en su lugar. Yo respeto mucho lo que son las filosofías de cada iglesia y creo que tienen derecho a difundirla en sus templos, pero no pueden decidir las acciones del Estado, porque el Estado tiene que ser garante de los derechos. Y esos derechos que están consagrados en normas, en convenios internacionales de lo que el Estado dominicano es signatario, en la Constitución de la República, tienen que ser concretados. Y esa es la responsabilidad de quienes dirigen el Estado. Y yo creo que no pueden evadirla, porque continuar evadiéndola, fíjense ustedes que ya está teniendo costo en vida humana. Sí, pero María Teresa, precisamente, el enfoque y el choque fuerte es cultural y esa doble moral de no asumir el costo político de la decisión. Como bien tú lo decías, estamos en un Estado, primero un Estado laico, pero con un concordato con la Iglesia. Sí. Entonces, un país que el escudo, Dios, patria y libertad, o sea, un país que desde su fundación se funda en todo lo que es los principios cristianos. Teniendo, digamos, una génesis de ese tipo y teniendo la Iglesia Católica el poder que tiene, nadie, ningún político quiere pagar el costo de que lo vean, digamos, apoyando las tres causales. Y entonces esa doble moral frente a la Iglesia Católica y frente a los cristianos en general asumen el rol de que somos pro vida. Pero cuando están con la comunidad de LGTB y los grupos feministas, entonces son pro aborto. Mira. Son católicos y lo ungen los evangélicos. Entonces el costo político en esa cultura no lo quieren asumir porque es una sociedad de doble moral. Estamos hablando del aborto, las tres causales, pero aquí todo el mundo conoce cuántas clínicas de aborto hay. Aquí se hace abortos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa sociedad? ¿Cómo la vamos a educar para romper esa pseudo concreción social que tenemos en la República Dominicana? Yo creo que hay que insistir en que hay que poner cada cosa en su lugar y que hay que promover una conversación política más seria. Porque no se puede normalizar que durante las campañas los candidatos difundan todo lo que se le ocurra, todo lo que crean que le puede sumar en ese momento y luego se olviden o construyan argumentos insostenibles para negarlos. Yo no entiendo por qué el temor tan grande, porque ya también hay evidencia de que la gente no decide tanto en función de esas orientaciones de los pastores. Y yo creo que hemos tenido ejemplos suficientes. En una ocasión, con el debate de las causales, las iglesias se dedicaron asumieron públicamente que iban a hacer campaña en contra de todos aquellos legisladores que se habían pronunciado a favor de las causales. Y todos ellos ganaron. Y los que la iglesia respaldó no ganaron. El ejemplo de Faride en la coyuntura pasada, yo creo que también es una muestra de eso. Es decir, a Faride le entraron a dos manos todas las iglesias. A la clara y rabiosamente. Y ella ganó con un porcentaje cómodo. Lo que quiere decir que los políticos que viven de ese autochantaje es también por una falta de compromiso, porque ni siquiera es tanto al costo político, porque ya se ha visto que la gente al final pone en la balanza. Porque ¿qué es lo que pasa? Que también desde ese litoral hay mucha inconsecuencia, porque ellos se oponen a las tres causales, por ejemplo, y dicen que son pro vida. Pero cuando la policía mata a los delincuentes,
ellos justifican esa muerte. Y dicen que sí, que no, que tienen que darle para abajo, que no le pueden mandar rosas. Es decir, justifican esos asesinatos, a pesar de que deberían preguntarse cómo es que se genera esa delincuencia, que es el problema de fondo, porque ningún niño ni ninguna niña nace con un gen, con una composición genética que le dice, este hereda a ser delincuente. No, no pasa así. Eso no viene en la composición genética, es la sociedad que lo genera. Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que ha pasado en esta sociedad que hemos tenido un crecimiento tan elevado de la delincuencia? ¿Cuáles son las razones, cuáles son las causas que provocan este crecimiento de los actos delictivos? Eso es lo que hay que preguntarse, para entonces darle respuestas a esas causas. Pero es un contrasentido que tú quieras poner en juego la vida de una mujer pobre, porque además hay que poner la cosa clara, eso es a las mujeres pobres que ponen en riesgo. Una mujer que su vida está en juego, para intentar salvarla hay que interrumpir el embarazo, pero no se puede porque la iglesia se opone. Pero luego que nace el niño, sin condiciones, sin protección, se hace delincuente, entonces se justifica que lo maten. Dime, ¿cómo se llama eso? Es decir, no es racional. Yo creo que aquí nadie ha levantado la demanda del aborto a la brigandina, como dice el pueblo, sino en 3 circunstancias excepcionales, que además no se obliga, sino que le da la posibilidad a la mujer a decidir. Porque es cruel que sea otro que le imponga una situación tan inhumana como esa, en cualquiera de esas 3 circunstancias. Debe ser ella la que tenga la posibilidad de decidir. Eso es todo, eso es muy racional. Entonces yo creo que el llamado hay que hacerlo a los que deciden dirigir el Estado, a los que optan por esa función. El pueblo les respalda, entonces deben cumplir con los compromisos que han hecho con la ciudadanía en periodos de campaña. Y las iglesias hay que ser respetuosos, ellas tienen derecho, y si en el marco de mi convicción religiosa, la iglesia me dice, no te pongas esa vacuna porque eso implica esto, aquello, y yo decido no ponérmela, bueno, si me muero, nadie me la provocó, yo decidí porque yo me quise llevar de lo que me dijeron. Pero el Estado tiene que cumplir con lo que le corresponde. Estamos ahí hablando, entonces tenemos una cultura de mentira y de allante. Porque uno se fija, por ejemplo, el sistema americano. Joe Biden es demócrata, católico, pero respeta esas decisiones. En cambio, por ejemplo, Trump abiertamente pro vida y enfrenta a esos grupos, ¿no? Abiertamente. Aquí no. Aquí quieren estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. La doble moral. Esa doble moral. Entonces, claro. Eso político. Contra eso es que hay que hacer el trabajo. Y la falta de seriedad en el diálogo político, en la conversación política. Maestra, por ejemplo, la semana pasada se hizo viral en las redes sociales y nosotros como medio también le dimos mucho seguimiento a unos estudiantes que supuestamente vieron al señor de allá abajo, usted sabe, lo vieron en la escuela, que supuestamente una señora entró con un cuchillo, que lo iba a buscar a las 3 de la tarde. Eso fue un escándalo y se vio a los estudiantes supuestamente convulsionar. Aquí hay un punto donde supuestamente uno de los estudiantes, quien hizo el llamado de alerta, es hijos de padre haitiano. O sea, ya estamos viendo el tema vudú en las escuelas públicas del país, pero también hemos visto estudiantes que se ven los videos que están bailando el gagá, estudiantes dominicanas en las escuelas públicas. Me gustaría saber su opinión con relación a este tema. Yo lo primero que creo que la respuesta, la escuela tiene que tener las condiciones
para poder abordar situaciones como esa y otras que se presentan parecidas. Juegos incluso rarísimos, porque fíjate que lo que pasa es que el tema de la globalización ha globalizado también rituales culturales que no son propios, y nosotros aquí tenemos mucha debilidad en ese sentido. Aquí hay gente que anda celebrando una tradición, unos rituales que son propios de la cultura norteamericana, por ejemplo, en diciembre. Christmas, los regalos de Navidad, Sí, que se perdieron los Reyes Magos. Exactamente. Entonces, yo creo que la escuela tiene que tener las condiciones con equipo multidisciplinario para abordar ese tipo de situaciones desde la ciencia, desde lo racional, que es lo que corresponde a la escuela. La orientación adecuada. El tema de las manifestaciones culturales, yo creo que siempre uno lo que tiene que preocuparse porque la cultura propia esté identificada, pueda ser disfrutada, pueda ser amada, pueda haber esa fortaleza en la identidad cultural, reconociendo que hay otras culturas. Y eso no es problema, maestra, con la situación que nosotros tenemos con el vecino país Haití. ¿Qué cosa? O sea, por ejemplo, que hagan este tipo de... O sea, no me quiero ver, pues no soy racista, al contrario. Lo que quiero es saber, o sea, eso no traerá situaciones, ver cómo este tipo de rituales, choque, que ya hay choque con el vecino país Haití, usted sabe cómo nos están atacando los organismos internacionales y qué hay detrás de todo esto, y ver ahora cómo tal vez el tema religioso en la parte de ello y cultural ya se está viendo que en las escuelas, por ejemplo, ese tipo de influencia, o sea, eso no... Mira, yo creo que voy a ponerte el ejemplo para tratar de graficar. Los dominicanos que viven en otros países no renuncian a su identidad cultural. Cuando ellos escuchan una bachata, lo dan todo. Sienten que es la bandera dominicana, el merengue, las costumbres. Ellos hacen sus habichuelas con dulce en Semana Santa. Ellos mantienen esos elementos. Yo lo que creo es que hay que insistir en que cuál es nuestra cultura, enseñar a amar nuestra cultura, reconociendo que hay otras culturas. Simplemente reconocer que hay otras que son diferentes. ¿Entiendes? Porque no hay forma de que pueda existir la convivencia si no reconocemos que hay otras cosas que son diferentes a nosotros, que hay otros seres humanos que son diferentes, que hay culturas que son diferentes. Ahora, la tarea que tenemos es hacer que nuestros niños y niñas desde temprano conozcan los elementos de nuestra cultura que lo estamos perdiendo. Eso sí, sí. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, a ti, ningún niño te pide un yaniqueque, que es un elemento de la cultura nuestra, ¿o no? Frío, frío. No te piden eso, te piden Burger King, te piden los hamburgues, te piden todo eso porque los medios de comunicación y esas grandes cadenas mundiales tienen demasiados recursos dispuestos para la comunicación, para la publicidad, para la propaganda subliminal, y definen las preferencias y los gustos sin que nos demos cuenta. Así es. María Teresa Cabrera, la gran educadora, esa dirigente gremial, aspirando a la presidencia. Y mujer. Y mujer. Háblenos sobre eso, los partidos políticos, los movimientos y este gran proyecto. Maestra, que va a dar. Bueno, nosotros creemos que desde hace mucho tiempo el pueblo dominicano, por lo menos un segmento importante, ha luchado por un cambio de época en la República Dominicana, un cambio de época política. Eso es lo que debió producirse tras la caída
del régimen de Trujillo. Y el golpe de Estado al gobierno de Bosch y la intervención del 65 malograron esa posibilidad, porque justamente el gobierno de Juan Bosch y la Constitución del 63 expresaban ese cambio de época, pero aquello se malogró. Entonces seguimos con esa tarea pendiente, porque en el 78 conquistamos una apertura de tolerancia política que pervive hasta el día de hoy, pero hay rasgos esenciales del régimen de la dictadura que todavía conservamos, como por ejemplo la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Por eso tenemos 60 años creciendo la economía, pero la desigualdad social, la inequidad social se mantiene. Tenemos un régimen también en el que destaca el rasgo de la centralización del poder que se expresa en el presidencialismo. Eso no ha sido superado, es un rasgo propio del régimen de la dictadura que no ha sido superado. Nosotros tenemos entonces que la vida de la República Dominicana se desenvuelve en una especie de amarre económico y político, en el que la economía, la riqueza que se genera socialmente y las ganancias se concentran en muy pocas manos. Un sistema político entonces que produce, incrementa la exclusión, la desigualdad, con un sistema, una política salarial miserable que es consustancial al modelo que se ha impuesto, un sistema impositivo que castiga a los que menos tienen porque enfatiza los impuestos al consumo y no a la propiedad y la ganancia, un Estado que además niega derechos, ¿sí? En esa lógica se devoran ríos, se devoran montañas, se acaba con los recursos naturales. ¿Cuántos ríos tenemos secos ya? Que nada más queda el lugar por donde pasaban. Entonces, esa lógica explica que tengamos el sistema de seguridad social que tenemos, pensado para que el gran capital multiplique su acumulación de capital. Pero los trabajadores viven en la incertidumbre y no tienen garantía de que al momento de concluir su ciclo laboral van a recibir una jubilación mínimamente digna. Esa posibilidad no existe. El sistema de salud ha derivado ha convertido el derecho a la salud en una mercancía. Hay que tener dinero para poder salvarse de una enfermedad que cuesta dinero, porque además todos los costos se han incrementado y las ARS te cubren las cosas triviales, la gripe, los medicamentos de menor costo, pero luego todo lo otro hay que apelar al bolsillo y el que no tiene en el bolsillo entonces tiene que resignarse a morir. Eso no es justo, los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Entonces, en la República Dominicana, cuando hablamos de un cambio de época, estamos hablando justamente de hacer que la democracia se pueda tener concreción plena en el país, que no sea un enunciado formal que está en la Constitución, por ejemplo, que describe el Estado social y democrático de derechos. Pero eso es una formalidad, porque en la vida cotidiana de la gente, ese Estado social y democrático de derechos no existe. Tú no tienes ningún derecho garantizado. ¿Cuánta gente vive sin acceso a agua potable? ¿Cuánta gente no tiene acceso a la salud? ¿Cuánta gente no tiene acceso a una vivienda mínimamente digna? ¿Cuánta gente tiene que morir porque no puede costear una enfermedad o prevenir una enfermedad que puede ser prevenible? Entonces, de eso se trata. Esa situación, ese cambio de época no lo pueden garantizar ni la continuidad del gobierno que está, ni los del pasado que quieren regresar, porque ya han tenido la oportunidad de producir cambios sustanciales en la República Dominicana y lejos de hacer eso,
transitaron conscientemente la ruta del conservadurismo. Se asumieron con determinación las políticas neoliberales y privatizaron y despojaron al pueblo dominicano de una parte importante de su patrimonio. No pueden garantizar un cambio de época política en el país. No van a romper esa lógica. Y por eso nosotros creemos que es importante poder trabajar para articular diversos sectores, grupos alternativos, progresista, popular, de izquierda, y que podamos construir una propuesta unitaria que represente al conjunto y que pueda proponerse realmente abrir una nueva época política en la República Dominicana. Bueno, maestra, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ha sido una entrevista tremenda. Gracias a ustedes. Y de verdad el país necesita más mujeres como usted. Y espero verme identificada como mujer, verla a usted como presidenta de este país. María Teresa Cabrera, la candidata a la presidencia, tiene que volver. Así es. ¿Cómo no? Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía. Mañana miércoles nuevamente, ombliguito de la semana, estaremos aquí. Antes de finalizar, Marino y Pedro, quisiera de verdad que por favor oremos por Turquía, señores. Miren, nuevamente hay otro sismo de 6 grados. 6.4. Creo que fue al norte de Turquía y hay que orar por ellos porque de verdad esto fue una réplica muy fuerte, no fue ni de 3, ni de 2, ni de 4, no, de 6, señores. Y ya allí se ha perdido cientos de personas, ya van por miles de personas que han perdido la vida. De tsunami, todavía, exactamente, no sabemos si hay más personas bajo los escombros, ¿verdad? Que están con vida, pero tenemos que orar por ellos y por el mundo porque de verdad están pasando cosas que se están viendo bíblicamente y que de una manera u otra nos compete a todos como nación, como hermanos a nivel mundial. O sea que tenemos que orar por ellos. Señores, hasta aquí hemos llegado al final. Señores, hasta mañana. Feliz resto del día. Bendiciones.